Pero lamentablemente nunca se ha hecho eso y solamente se ha hecho mayor corrupción. Y como lo venía diciendo, miren pues cuánto está el PBI a nivel nacional ahora, menos 0,55% comparado con el nivel de pandemia o prepandemia, diré post-pandemia. Entonces estamos viendo de que la pobreza no es necesario, no está coaccionada hasta cierto punto de que el pobre tenga que en algún momento sublevarse y tener que recuperar lo que le pertenece por derecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer el Congreso ahora? El agua lo quieren privatizar, y el agua no es un derecho universal, que todas las personas tienen derecho a tener acceso. A ver, vive sin agua, te vas a morir, mi amigo. Entonces yo te digo, el derecho fundamental de cada ser humano es tener sus necesidades básicas bajo el acceso que cada uno debemos tener. O sea, negarlo, eso sería también algo absurdo, ¿no? Yo creo que hay que entender un poquito a lo que decía Marx, ¿no? Y sobre todo lo que decía Hegel, ¿no? Hegel en su libro La filosofía del derecho explica claramente, él cuando dice una frase, ¿no? Que es muy conocida, ¿no? Dice que aquí se acaban los filósofos, se acaba la filosofía. Pero ¿por qué dice Hegel eso, no? ¿Por qué dice? Porque dice que en su ciencia de la lógica él ya da por sentado algo, ¿no? Dice que toda cosa que existe contiene dentro de sí su acción contraria, su contrario. Toda cosa existente contiene su contrario. Entonces, no hay ningún filósofo que venga y te diga qué es lo que hay que hacer, porque ya sabemos qué hacer. La monarquía tenía la burguesía y la burguesía estaba dentro de la monarquía. La monarquía tenía su burguesía y su burguesía era su contrario, que inauguró un estado nuevo superando al estado actual. Y ya se sabía qué hacer. La monarquía se sabía qué hacer, que su contrario era la burguesía, y la burguesía se independizaba con un Estado nuevo. Y el Estado nuevo se llamó la República Democrática. Entonces Hegel dice, aquí se acaba la historia, ¿no? Porque el Estado para Hegel es totalizador. El Estado es aquel que da al ser humano su moral, su forma de vivir, su forma de relacionarse, su forma de enamorarse con otra persona, casarse, incluso su forma de reproducirse. Eso es lo que hace el Estado. El Estado es totalizador. Entonces, para poder cambiar esto, tenemos que estudiar el Estado actual. Lo que hizo Marx, Marx hizo eso, pues, ¿no? Siguiendo a Hegel. Agarró y estudió cómo funciona el capitalismo. Tiene un libro que se llama El Capital. En El Capital no te dice, esto va a ser el comunismo, no dice en El Capital. En El Capital dice, ¿cómo funciona el comunismo? ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Cómo funciona la TBT, la teoría del valor trabajo, la DMD, ¿no? Dinero, mercancía, dinero? ¿Cómo funcionan acá los ambulantes, ¿no? DMD, dinero, mercancía, dinero, ¿no? ¿Cómo funciona la industria? Producto inicial, fuerza de trabajo, producto final con valor agregado que produce la mano de obra, ¿no? Entonces, Marx comienza a definir cómo funciona el capitalismo. Hasta en la actualidad, por ejemplo, podemos ver que en Estados Unidos el capital fue más comprado porque los capitales querían aprender cómo funcionaba el capitalismo para poder acumular más capital. Entonces, Marx lo que hace es describir el capitalismo, ¿no? En sus libros. Entonces, como ya tenemos una descripción de qué es el capitalismo, como dice Hegel, ya está explicado muy bien. Dentro del capitalismo está su contrario. Ya sabemos qué hacer, ¿no? Ya sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desarrollar la parte contraria, ¿no? La parte contraria, desarrollarlo. Pero Marx dice algo en el Manifiesto Comunista, ¿no? Dice que el capitalismo, ¿no? Lo que trae es aceleración de las fuerzas productivas y la aceleración de lo que es la tecnología, ¿no? Y la industria. Entonces, por lo tanto, es necesario tener un desarrollo de capitalismo hasta tal punto para poder acelerar, ¿no? la industria, desarrollar la tecnología para recién poder dar un paso más adelante, ¿no? Yo creo que el programa de Gotha. Y para responder un poco al señor, hay el libro que dice Trotsky y la Wall Street, es un libro que ningún historiador lo toma como serio hasta este momento. Ninguno. Tú pregúntale a una persona que esté estudiando la ciencia de la historia y le hablas del libro, ¿no? Trotsky y la Wall Street, y dicen, amigo, por favor, ese libro no es historia, no es historia.
En primer lugar, nunca dije Trotsky. Una cosa pequeña. Tienes razón. Mira, me toca hablar. De hecho, eres mi saco. No, cada rato te vas a... Tiene documentación. No quiero hablar una cosa puntual, se me va a ir la idea. Mira, una cosa corta, no hablo mucho. No, ya ellos hablan Mira, mucho. es amigo, pues amigo, viene recién, quiere poner reglas. Déjame, se me da la idea. Mira, acá el amigo. Acá el amigo habla de, vivimos otra época, ¿no? No es una época de cambio, sino un cambio de época. O sea, acepta ya el paquete ideológico desarrollado por el neoliberalismo. El neoliberalismo se impone con una ideología que se llama la posmodernidad, que ya no es necesario los grandes relatos, el marxismo, eso ya no, la revolución ya pasó, luchar por la idea de justicia es parte del pasado, no es posible, ya incluso la contradicción capital-trabajo no es principal, y existen otras, el problema del capitalismo, el problema de los señores que compran el paquete de la posmodernidad, es que dice criticar la modernidad cuando aquí en el tercer mundo ni siquiera hemos experimentado la posmodernidad o la modernidad en sí misma. O sea, quieren reemplazar a la modernidad, como dice el discurso europeo, porque ellos sí han tenido su modernidad, pero nosotros no. Y Europa, Norteamérica se desarrolló, tuvo su industria, se desarrollaron al límite, ¿no? Y desarrollan esas ideologías para el resto del mundo, la posmodernidad, que ya no, hablan incluso de una sociedad postindustrial. ¿Por qué soñamos en industrializar el tercer mundo? No, ya no es necesario, ya hay una fábrica del mundo. Ya. Esos discursos, amigos, tratan de ablandar o rebatir el núcleo duro del marxismo, que es contradicción capital-trabajo. Como aquel amigo que no es necesario, dice, pelearse con fujimoristas, dice. ¿Por qué los marxistas se enfrentan a los fujimoristas? Porque somos al último parte del pueblo. No, amigo. Aquí en el pueblo también se enfrenta la ideología, la derecha y la izquierda. El socialismo y el fascismo combatimos en las ideas en esta plaza. Por eso es necesario enfrentarlo. Porque ellos sostienen ese pensamiento, sostienen el fascismo, la dictadura que nos impone, que no ha sido impuesta. Entonces, ahora, cuando el amigo habla, quizá la filosofía de la liberación, ¿no? Otras ideologías, es posible. Nadie dice que el marxismo tiene toda la verdad. Pero, ¿qué alternativa, si no es la marxista, la que ha sido combatida en estos 30 años? En estos 30 años no ha sido posible desarrollar pensamiento crítico en las universidades nacionales. El marxismo es su peor obstáculo, una piedra que tiene que arrasar, destruir. Entonces, que no caigamos en falsos dilemas. Acá el dilema no es globalismo o nacionalismo, o imperialismo, o si no los BRICS. No, la realidad acá es, como ya lo dije, recalco, que acá desarrollar la modernidad acá, desarrollar la idea de república, hacer el país una república, pero no lo vamos a hacer junto a la burguesía. Acá la burguesía hace tiempo que se vendió y no busquemos acá acompañarnos a la burguesía. Los cambios acá, o si en un momento vuelve a haber industria en el país, lo va a hacer el proletariado, el pueblo. ¿Ya? Y para eso, claro, hay que desarrollar condiciones ideológicas. Esas condiciones nacen, amigo, de no querer ver en la China o en Rusia rivales, o la contradicción principal no es con Rusia ni China. Solo en Bolivia, Venezuela, países o México, donde han desarrollado una política autónoma, pongámosle nacionalista, podemos soñar de que hay una reserva contingente de gente que mañana más tarde va a pensar en el socialismo. Acá no lo tenemos. Por eso, ¿qué hacemos peleándonos? La derecha se enfrenta ahorita con China. No queremos nada de China. China es imperialista. China, ¿dónde ha hecho guerra? ¿Dónde saca gobierno? Como lo hace Estados Unidos. Entonces, no nos peleemos, señalemos primero
el enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano o europeo. El enemigo principal. Ya me toca, no toca más, no, el toque nomás, yo no voy a demorar mucho, no voy a demorar 10, 20 minutos, solamente voy a demorar rápido. De ahí me sigues a mí, de ahí me sigues a mí. Sí, vamos, no, por eso, un rato más, toque, voy a terminar. 2 minutos nomás, porque yo solamente yo voy a hacer preciso y conciso. O sea, Lenin tiene un debate con Hudson, porque para Hudson el capitalismo es cuando la producción no está al mismo ritmo que el consumo. Lenin le dice, no, eso es intercambio de mercancías. El capitalismo en su alta dimensión es un capitalismo financiero. Cuando un país tiene capitales y no pueden exceder o invertir, busca expandirse. Lo dijo Lenin hace un siglo. Ahora el capitalismo corporativista es terrible. Mencionaba datos reales y fidedignos. Hay 4 bancos en Estados Unidos que tienen todo el PIB del mundo. La deuda es aproximadamente de 4 cuadrillones de dólares. Y esos 4 cuadrillones tienen una producción de 8 billones. O sea, el resto es papel inservible. Es un tema financiero un poco técnico. Hay un famoso libro, ya que el señor ataca con la falacia de atacar al mensajero del mensaje. Se llama Norman Finkelstein. Es un judío. Sus padres estuvieron en el gueto de Varsovia. Un judío que cuenta la industria del holocausto. Él va y se entrevista con el director de la Ford. Y le dice, ¿es verdad que Henry Ford apoyó a Hitler? El director de la Ford lo lleva a la biblioteca de la Ford, saca documentación y le dice, sí, es verdad. Henry Ford era un antisemita y un nazista. Tanto así que tenía su cuadro en su despacho. La bebida Coca-Cola fue expulsada de Alemania, pero Coca-Cola Audaz crea la Fanta. La Fanta es una bebida nazi que se exportó a Alemania con la finalidad de que la Coca-Cola tenga rédito. La IBM, el dueño del Mercedes-Benz, del Porsche, tuvo una medalla de oro premiado por el gobierno nazi por su aporte a las ciencias y tecnologías. Es una realidad. Y Anthony Sutton es un historiador que ha desclasificado documentación fidedigna teórica y ha demostrado cómo Wall Street con la banca alemana financiaron todo el movimiento ruso. ¿Cómo creen que Rusia pudo mover su producción industrial? Si no había dinero, no había tecnología. Y Marx reconocía los aportes del capitalismo. Y todo desarrollo necesita capital financiero. Y ese capital financiero se lo dio Wall Street. A lo que voy es que el capitalismo financiero actual tramonta y se metamorfosea. Se apodera de los países como langostas. Ya no es un capital físico, es un capital electrónico. ¿Qué gano yo confiscando un edificio, una industria, si los capitales y las patentes son electrónicas? Ahí va la pregunta. El propio Noam Chomsky lo reconoce y menciona mucho a Anthony Houghton. El señor dice que ningún historiador lo menciona, eso es falso. Serán historiadores marxistas o capitalistas, pues sabemos que las empresas editoriales están subvencionadas y van a hablar de acuerdo al patrón de turno. Gracias. Sobre qué liberalismo. Estamos así, pues, ya después puede hablar, no hay problema. Ya, mira, primero, el señor piensa que cuando yo menciono la posmodernidad, yo soy un posmoderno y por lo tanto apoyo la posmodernidad. Yo estoy diciendo que el capitalismo o el liberalismo progresista
estamos en una etapa en la cual el capitalismo progresista ha entrado a una etapa posmoderna como tal. Entonces, esa idea posmoderna, prácticamente, las personas casi inconscientemente tienen esa idea en el cual, por ejemplo, el socialismo no puede explicar la totalización, digamos, el socialismo o el capitalismo también no puede explicar toda la realidad como tal. Entonces, ¿cómo puedes formar al comunismo propiamente dicho desde una sociedad posmoderna? Y es por eso que lo que tú tienes que hacer es repensar como tal. O sea, no es que tú seas un posmoderno como tal. Obvio que estás contra las tesis de la posmodernidad como tal. Pero el comunista tiene que plantearse esa idea porque no estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo XX. Por ejemplo, en este siglo XXI se da también la desaparición prácticamente del proletariado como tal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el sociólogo como Byung-Chul, que es como justamente lo que estaba hablando el señor, plantean esa pregunta de la explotación. O sea, no solamente vivimos en el siglo XIX-XX cuando el capitalista explotaba al obrero, sino que ahora la propia persona se autoexplota a sí misma. Y por lo tanto, la lucha de clases va decayendo como tal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el marxista? Replantear todas esas ideas como tal. Pero si tú te quedas si tú haces de la dialéctica un dogma y dices, no, Lenin dijo esto, Mao dijo eso, Stalin dijo eso, entonces no estás aplicando la dialéctica como lo planteaba Hegel en la realidad. Como he dicho, para Hegel la dialéctica es mediación entre sujeto y objeto. Entonces te tendría que replantear y repensar todo ello como tal. Entonces el marxista lo que tiene que hacer es precisamente ello. Pero si no haces eso, entonces no vas a poder luchar contra el liberalismo progresista, porque el liberalismo progresista incluso ha creado su propia negación, y como ya he dicho, la derecha y liberal como tal. ¿Acaso no había esa pelea entre Agustín Laje y los liberales clásicos y liberales culturales como tal? Ha habido esa propia lucha entre ellos mismos. Entonces, yo lo que digo es que el marxismo, propiamente dicho, tiene que replantearse, y para eso tiene que volver no al marxismo-leninismo, tiene que volver a Marx, tiene que volver a Hegel, tiene que conversar con toda la tradición de la modernidad, con Kant, con todos esos filósofos, y tiene que sacar una conclusión de todo ello, y tiene que ser el marxismo, tiene que ser una crítica a la posmodernidad como tal, para que tú crees una sociedad socialista. Pero si tú vas a estar diciendo, no, Lenin dijo esto, Mao dijo esto, Mariátegui dijo esto de acá, pero ¿en qué año lo dijo? Más de 100 años como atrás. O sea, tienes que reactualizar con ello. Y por ejemplo, una lectura que hace más o menos del marxismo, a mí me parece, por ejemplo, hace Zizek. Por ejemplo, Zizek hace una buena lectura del marxismo propiamente dicho. O puedes tomar ciertos marxistas académicos como tal, y puedes hacer una crítica como tal. Yo no estoy en contra del marxismo propiamente dicho. A ver, le toca sobre el tema, ¿qué economía progresista? Miren, aquí tiene que haber un liberalismo de la economía real productiva. ¿Por qué? Porque el financierismo del capitalismo el capitalismo, la impresión de dinero y la impresión de los bancos centrales en bonos soberanos que crean dinero como garantía, y esto va alimentando la economía y se apodera en diferentes países de los recursos. Ahora, miren, aquí en el Perú, como ustedes ya saben, se han concesionado una serie de recursos, de la época de Fujimori, ¿no?, hasta ahora, pero debe ser una traición a la patria, porque no han dejado que el 33% de esos recursos, ya sea la minería, ¿qué más?, una serie ¿no?, queden hacia la economía nacional, para que eso se pueda transformar y para crear empresas, y esa empresa crea un sindicato, ¿no?, un sindicato, y la economía se retroalimenta, porque y ahorita consigue. Ahora, hablan del Estado. Mira, aquí hay una cosa concreta, lo que es el Iuris Imperio se ha perdido, o sea, la soberanía de los Estados ya no está. El liberalismo financierista, monetarista, lo ha destruido en todos los Estados. O sea, ahorita se habla de Iuris Gestione. ¿Qué significa eso? Que lógicamente, que alguien dijo de la corporatocracia, ¿no?, las grandes empresas han tomado poder, ¿no?, con los lobbies de todo lo que hacen en los estados, en las constituciones. Ahí están los lobbies internacionales y los tratados de Washington, ¿no?, los Maastricht en Europa. O sea, entonces aquí lo que tenemos que exigir, tanto que hablan de cambio, transparencia,
de temas reales, de los tratados, y que el 33% tenemos recursos de litio. Chile no ganó, ha hecho una reforma de eso y ha hecho una regalía móvil, o sea que vengan, si sube el precio, pagan más, y encima el 33%, no, ahí es el 20%, va hacia la industria local de servicios conexos para su producción de litio, ¿no? Como lo que va a hacer aquí en el megapuerto, pero ahí, como está todo el sistema, será, ya pueden ver que es corrupto el tema, ¿no? Ya, pues. Ya, mira, lo que él ha dicho me ha generado una idea. Lo que él dice, en cierta parte es verdad. El capitalismo, el mismo capitalismo liberal que nació pues en el siglo XIX también, ¿no? Ha generado una contradicción dentro de su mismo programa, pues, dentro de sus mismos lineamientos económicos. Y uno de ellos es el capitalismo de Estado. Por eso que lamentablemente en el mundo sale un liberal y entra un progresista. Sale un liberal, acaba el progresista, entra un liberal. Y así estamos en el círculo vicioso de que el capitalismo se renueva constantemente. Por eso que en Estados Unidos, ahora ¿qué están planteando? El retorno de Donald Trump, porque Donald Trump pretende unirse con Putin, y Putin tiene bajo control a los dueños principales de las grandes refinerías del mundo. Entonces, estamos dándonos cuenta de que si nosotros queremos replantear un nuevo orden económico, tenemos que conocer también esto, y él lo ha mencionado muy claramente, ¿eh? Si no conocemos este tema de que dentro de nuestra estructura liberal hay matices, entonces no vamos a conocer lo que realmente existe en la realidad, pues, porque el liberalismo va a utilizar todos los mecanismos de defensa y de engaño, porque el pueblo sabe de que existe un proceso electoral donde lamentablemente entran muchos partidos políticos afirmando de que son progresistas, pero en la práctica no lo son tampoco, porque este es el peor país donde cualquiera puede hablar y decir que es progresista, pero en la práctica termina siendo dirigido bajo la Constitución de Fujimori. Y la Constitución de Fujimori es la madre de la corrupción de todo este país en los últimos 30 años. Y que, como decía acá el señor también, en el artículo 66 de la Constitución no dice que todo recurso del subsuelo debe ser concesionado a una empresa transnacional y está obligado por ley. Entonces, ¿cómo yo pienso hacer que tener una empresa para que nuestras mismas fuerzas productivas al menos aprendan a producir algo por ellos mismos? Y no lo van a hacer, porque no hay leyes jurídicas que lo permitan hacer. Y estamos cayendo, por eso que Gamarra hasta ahora sigue siendo un sector manufacturero, no es industria, pues. Por eso que lamentablemente en 30 años hemos caído en ese vicio de darle vuelta a la política diciendo que este es progresista, este es liberal, y en la práctica todos terminan haciendo lo mismo. Nada más quería que comparto la postura de él, ¿no? Hay que hacer un regreso a los estudios, ¿no? Tanto de Kant, Hegel y Marx, ¿no? Porque justamente ellos plantearon una metodología, ¿no? Lo que hizo Kant fue tratar de unir estas dos teorías del conocimiento entre los racionalistas y los empiristas, ¿no? Trató de unir, ¿no? Pero con sus errores del momento, ¿no? Tratando de querer entender a la conciencia como trascendental, pues luego viene Hegel, ¿no? Trayendo lo trascendental a lo inmanente, ¿no? Porque como sabemos, nada es trascendente de lo inmanente de donde se encuentra todo lo existente. Entonces, por lo tanto, Hegel aterriza la conciencia y dice algo muy interesante, ¿no? La conciencia es la conciencia del deseo del otro, ¿no? Entonces, ahí hace una dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Cuando el amo se posiciona o tiene una conciencia o desea por encima de su vida, ¿no? Ante el esclavo que al tener miedo a la muerte se somete, ¿no? Al amo. Entonces se hace una dialéctica ahí. Y es Marx el que desarrolla justamente la parte del esclavo, ¿no? Del esclavo como el proletariado, ¿no? Ya dentro de lo que es la sociedad republicana, capitalista, ¿no? Entonces dice, pues, ¿no? Es el obrero, el trabajador, ¿no? El que tiene que crear su teoría de emancipación. Porque Marx justamente en uno de sus libros que se llama, un artículo, ¿no? De 11 tesis filosóficas sobre Feuerbach, ¿no? Él habla, ¿no? Y dice, pues,
que lo que realmente produce el conocimiento es la acción humana, ¿no? Y que los seres humanos, al relacionarse con otros seres humanos, al vivir, y su espíritu subjetivo es el que hace posible la realidad, el que hace posible la teoría, el que hace posible la teoría en la práctica, ¿no? Y cuando habla de espíritu, Marx y Hegel, el espíritu para Marx y Hegel es el ser humano que actúa, que piensa y que tiene, ¿cómo se llama esto? Voluntad, ¿no? Esto es el espíritu, la acción, el pensamiento y la voluntad. Eso es el espíritu, tanto en Hegel y tanto en Marx, ¿no? El ser humano tiene un espíritu porque actúa, piensa, ¿no? y tiene voluntad. La voluntad se hace a través de la relación. Entonces, si no entendemos nosotros lo que dice Hegel, lo que dice Marx, entonces jamás vamos a entender la realidad social. Y justamente Hegel dice algo muy interesante, dice, lo importante es entender la realidad para poder encontrar su contradicción. Si no encontramos la contradicción en la realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la acción práctica que se va a hacer si no has estudiado la realidad y no has encontrado su contradicción, ¿no? Y dije, porque toda cosa que existe ya comienza a existir con su contradicción dentro. Entonces lo importante, dice Hegel, es encontrar la contradicción de eso, porque toda cosa existente ya tiene dentro su contradicción, dice Hegel. Entonces Marx desarrolla su dialéctica en base a la dialéctica hegeliana, pues, ¿no? Entonces Marx ha dado un paso más, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que puedo poner. La monarquía pasó a la república. Entonces nosotros no tenemos por qué desarrollar un Estado republicano, una nueva república. Tenemos que hacer un Estado nuevo que supere la condición actual de la república, porque la república en sí tiene una forma de relacionarse a los seres humanos. ¿Y cuál es la forma de relacionarse? Ser humano, capital. Esa es la forma que nos trae la república. Entonces nosotros tenemos que superar esas relaciones sociales, tanto relaciones de producción y relaciones de intercambio que nos impone este Estado. Entonces tenemos que hacer una teoría, encontrando esa contradicción, ¿no? La teoría de un Estado nuevo que pueda imponerse a la república. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es nuestra tarea entonces? Nuestra tarea es teorizar el nuevo Estado, porque si tú vas a hacer una revolución, llegas al poder y no tienes el Estado que va a reemplazar a esto va a volver, la república se va a volver a poner, incluso va a ser mucho más fuerte y más dictatorial que los anteriores. Y eso Marx también lo decía, ¿no? Decía que cada vez que las revoluciones lo único que han hecho es cambiar de cara, y se han vuelto, el poder se ha vuelto a poner con otras caras y mucho más feroces. Mira, la contradicción es, acá los amigos ven liberalismo. ¿Dónde hay liberalismo? Liberalismo es separación de poderes, ciudadanía. Es un ley en América Latina. En el Perú hay ciudadanía, separación de poderes. Estamos diciendo que vivimos en una dictadura y no hay separación de poderes, amigos. En Argentina quizá podemos decir que hay separación de poderes, ¿no? Le han frenado el Poder Judicial